Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video exclusivo para miembros del canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las maneras en las que podemos crear una tabla de calendario al trabajar en un informe de Power BI. Como ya sabemos, una dimensión tiempo, o también llamada calendario, es la más importante de las que conforman nuestro modelo de datos, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de elegir el método para construirlo. Existen tres maneras principales de crear una tabla calendario, amigos. En primer lugar, lo podemos hacer con el lenguaje DAX, que ya hemos aprendido. Por otro lado, lo podemos crear con el lenguaje M, que es el que utiliza Power Query. Y finalmente podemos importar una tabla creada, ¿no? Una tabla en Excel que hemos construido o una tabla en SQL. Tenemos esa última alternativa. Ahora, yo no les podría asegurar qué alternativa es mejor que otra, porque cada uno tiene sus pros y sus contras, y en general existe un componente subjetivo muy importante que va a definir que tú decides utilizar un método sobre otro. Habiendo dicho eso, en mi criterio personal, yo calificaría estos métodos de la siguiente manera, amigos. En primer lugar, he definido 5 criterios de calificación, cada uno con una ponderación distinta, que son las siguientes: facilidad de creación, dinamismo, escalabilidad, flexibilidad y experiencia de usuario. Y en base a eso, cada metodología le he asignado un puntaje del 1 al 10. Si se dan cuenta, los tres métodos tienen la misma calificación de 7.2 sobre 10. Resumiendo bastante, el calendario con DAX resalta más en dinamismo. El calendario con M es más balanceado, pero resalta en experiencia de usuario. Y el calendario con tabla de Excel importada, por ejemplo, resalta más en escalabilidad. Lo que vamos a hacer a continuación es evaluar a detalle cada uno de estos criterios y ver cómo se desempeñan estos tres métodos que les estoy comentando. Sin más que agregar, amigos, empecemos. El primer criterio es el de facilidad de creación, que mide qué tan sencillo es construir la tabla. Vamos a empezar con la versión de DAX, ¿ok? Me voy a la vista de tabla y voy a insertar una nueva tabla calendario. Le voy a llamar din calendario, entre paréntesis DAX. Y esto ya lo vimos en el video de inteligencia de tiempo, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero que tengo que hacer es crear dos variables con los años, porque recuerden que un calendario tiene que tener años cerrados, entonces solo me interesan los años de inicio y de fin. Pongo aquí par, year, inicio, y voy a coger cuál es la mínima fecha de la tabla o las tablas de hechos que yo tenga. En este caso, como tengo una sola tabla de hechos, cojo la mínima fecha de esta tabla y capturo el año. Ya tengo el año de la mínima fecha. De ahí creo otra variable que sería year fin, que sería lo mismo, pero en lugar de mínimo le voy a poner máximo. Listo. Una vez hecho esto, voy a crear una variable nueva que es el calendario inicial. Como les comenté, hay dos funciones que puedo utilizar, pero yo recomiendo utilizar Calendar Auto. Calendar Auto detecta automáticamente las fechas del modelo, pero tengo que acotar sus valores para quedarme solo con aquellos registros de la tabla calendario donde el año de la fecha que se genera para esa tabla automática tiene que ser mayor o igual al año inicio, el mínimo, y tiene que ser menor o igual al año de fin. Listo. De esta manera, si yo pongo return calendario inicial, tengo todas las fechas asociadas según el modelo. En este caso el modelo va de 2021 para adelante. Ahora le tengo que agregar campos. Puedo partir de aquí y poner nueva columna, o puedo ponerlo en otra variable y poner calendario. Y aquí podemos utilizar la función add columns o select columns también, pero poner add columns, la variable anterior, e ir agregando. Nos voy a agregar la columna año, que va a ser el año de esa columna, y voy a agregar la columna mes, que va a ser el mes de la fecha. Y así es como yo puedo ir creando la tabla. Obviamente yo ya tengo un script construido, se los voy a dejar en los recursos del video para que puedan crear de frente su tabla calendario. En la misma idea, es lo que tiene más campos. Le ponemos Enter y listo, hemos creado todos los campos de la tabla calendario con DAX.
Entonces, en general, no es difícil crear la tabla de calendario si es que tú ya conoces ciertas funciones, ¿no? Como filter o select columns, add columns, etc. Pero obviamente, si tú no tienes experiencia en DAX, te va a costar un poquito más crearla si es que no tienes este script que les estoy dejando. Por otro lado, para construir un calendario con Power Query, vamos a utilizar también una función, pero ya no va a ser de DAX, sino va a ser función del lenguaje M. Fíjense, nos vamos donde dice transformar datos para el editor de Power Query. Y aquí vamos a poner nuevo origen, consulte en blanco, porque lo vamos a hacer de cero. Y una vez que estamos aquí, vamos a colocar donde dice editor avanzado para escribir el script. Voy a borrar esto y vamos a hacerlo. Las funciones del lenguaje M se llaman al principio con los argumentos que voy a colocar. Entre paréntesis le voy a poner el año inicio, que va a ser mi primer argumento como número, y el año fin, que va a ser otro argumento como número. Esta tabla no va a detectar automáticamente las fechas, sino yo voy a especificar cuál es el rango, el año inicio y el año fin. ¿Okay? Entonces ya tengo los argumentos y voy a poner este símbolo para llamar al resultado de la función. Aquí voy a colocar la cláusula let, que siempre se pone en un script de M, y vamos a empezar a construir el código. Voy a colocar esta variable que va a ser fecha inicio igual, y aquí voy a poner, ya va a ser una fecha que va a empezar del año inicio el 1 de enero, coma, y voy a poner aquí fecha fin, lo mismo, una fecha que va a acabar obviamente en el año de fin, pero el 31 de diciembre. Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo. Y vamos a colocar, siempre se termina un script de M con in. Y vamos a colocar la última variable. Fecha fin, por ejemplo. Entonces, si yo le pongo listo, se va a crear un script en el que me va a pedir que especifique año inicio, año fin, y en base a lo que yo coloque me va a mostrar un resultado. En este caso todavía no muestra el calendario, pero así es como lo vamos a ir construyendo, amigos. Obviamente el lenguaje M seguramente es nuevo para muchos de ustedes. En un futuro vamos a desarrollar a detalle todo lo que implica este lenguaje, que no es lo mismo que DAX, ¿sí o no? Parece un poquito, pero no es lo mismo. Voy a crear otra variable que sea el conteo de días. Va a ser la duración en días de la fecha fin menos la fecha inicio. ¿Listo? Una vez que tengo esto, voy a poner una coma y voy a crear una lista de fechas. Lista de fechas, que es otra variable. Ya, simplemente usamos la función listDates, de tal manera que parto de la fecha inicial. ¿Cuántas fechas va a tener el calendario? A lo que sea del conteo de días. Y vamos a especificar un intervalo de duración entre las fechas. En este caso quiero que sea un calendario diario, ¿no? Una fila cada día. Entonces pongo 1 para el día. Y el resto es para minutos, segundos, horas. Entonces le pongo 0, 0, 0. Y listo, amigos. Hasta ahí. Le pongo aquí in y le pongo lista fechas. El último. Y le pongo listo. Entonces, fíjense, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a crear una tabla calendario que va a empezar en el 2018 y va a terminar en el 2024. Inicio, fin, pongo invocar y se crea una lista con las fechas. Obviamente de aquí tengo que convertirlo en tabla e ir incorporando las columnas que yo necesite. Yo ya tengo el script, así que se los voy a dejar. En este caso, básicamente voy a borrar esto y vamos a colocar todo el código de frente. Borro esto y pego todo el código. Ahí está comentado para que sepan qué hace cada paso. Quisiera dar crédito a mi amigo Santos Neira, que me pasó su versión de calendario en el lenguaje M, para que lo puedan revisar aquí. Aquí lo único complicado es especificar la función de tiempo, ¿no? Quarter of year, week of year, date month y el formato. Habría que buscar en la documentación de M cuál es la función de tiempo que cree el campo que tú necesitas. En este caso he colocado simplemente los básicos. Le pongo listo y vamos a probar. A ver. Voy con un calendario que empiece en el 2019 y termine en el 2024. Invocar y fíjense, se ha creado la tabla calendario. Simplemente tengo que poner control A y especificar los tipos de datos y listo. De todas las maneras en las que yo puedo crear una tabla calendario, probablemente en su punto inicial esta es la más complicada, ¿no? Hay que conocer el lenguaje M, pero una vez que lo tienes, lo cargas y ya puedes trabajar sin problemas tu tabla calendario. Por último, podemos crear el calendario con Excel. Yo tengo una hoja de cálculo en la cual he construido manualmente con fórmula. Lo tengo en una ruta y simplemente con Power BI me voy a conectar. Fíjense, libro de Excel, me conecto a ese archivo
elijo la hoja específica, también lo tienen los recursos de la sesión y ya tengo creada la tabla calendario. De todos los métodos, obviamente, este es el más sencillo de todos. Lo único difícil, construir la tabla en Excel, ¿no? Conocer las fórmulas de Excel para poder crear la tabla, y ese es un trabajo inicial que tienes que hacer. No es que se va a crear de cero la tabla como con DAX y con M, sino lo tienes que construir, en este caso en una hoja de cálculo o en una tabla de SQL. El segundo criterio a considerar, amigos, es el de dinamismo, el cual quiere decir la capacidad de la tabla de calendario de adaptarse automáticamente a los cambios en los datos de mi modelo. El objetivo de un calendario es obviamente que una vez que lo creas no tengas que darle mantenimiento en el futuro. Lo creas y se debe actualizar automáticamente. Y en ese sentido, la versión de DAX es la mejor de todas, porque en su fórmula de creación estamos considerando la fecha mínima y máxima de los datos de mi tabla de hechos, mi tabla de transacciones. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo estoy en la tabla de calendario que termina en 2023 y empieza en 2021. Si yo a la tabla de hechos, fíjense, lo voy a modificar. Me voy aquí y le voy a aplicar un filtro al toque. Ya voy a filtrar los datos de tal manera que sean anteriores a 2031 de diciembre de 2022. Voy a reducir la información. Yo aplico el filtro y automáticamente mi tabla de calendario se adapta, ¿no? Ahora tiene información hasta 2022 también. La versión de M, amigos, lamentablemente no es por defecto dinámica, porque tú estás especificando un parámetro de inicio y un parámetro de fin. Entonces, no es sencillo adaptarlo a que cambie con los datos de mi reporte, pero sí es posible. Vamos a hacer una pequeña introducción a eso. Lo que voy a hacer es modificar la fórmula, rapidito, aquí está, de tal manera que ya no necesite el año fin, que el año fin cambie solo. Entonces, voy a hacerle una referencia a mi tabla de hechos que tengo aquí y voy a agarrar la fecha de orden y me voy a quedar con aquí donde dice transformar, elijo la opción de fechas y pongo más reciente. Entonces tengo la última fecha de los datos de mi tabla de hechos de ventas. A esta información que tengo aquí le voy a poner un nombre, le voy a poner último año. Año último, ahí está. Esto se ha convertido en una constante que yo puedo utilizar en otras consultas. Me voy a mi función, me voy al editor avanzado y aquí voy a borrar este argumento de año fin. Solo quiero el año de inicio, que sí, obviamente el punto de partida tengo que definirlo, pero el punto de fin lo puedo hacer dinámico. Aquí, en lugar de año fin, voy a poner la variable que hemos creado, que es año último, ¿no? Que es la última fecha. Le tengo que poner aquí la función para convertirla en año último, ahí está. Y listo, de esta manera puedo darle dinamismo a mi reporte. Mi consulta solo tiene un parámetro de inicio, que sería, por ejemplo, 2019. Y cuando yo lo invoco, va a generarse hasta la última fecha de la tabla de hechos. 2023 en este caso. Válido, completamente válido, amigos. El único inconveniente sería si yo tengo varias tablas de hechos. Entonces, en ese sentido, tendría que anexar las consultas, coger un valor mínimo y recién, una vez que construye ese constante, puedo colocarlo aquí en la función de invocación y generarlo. Por otro lado, en el caso de el calendario con Excel, es el que tiene más desventaja en este aspecto, ¿sí o no? Porque tampoco por defecto yo no le puedo dar dinamismo, no puedo hacer que se adapte a los datos de mis transacciones. Si es posible, puedes hacer la misma técnica que utilizamos, a la columna fecha sacarle el más reciente, etcétera. Puedes hacer esto y digamos lo puedes incorporar aquí en la tabla de calendario, de la misma manera que lo hicimos con el otro de Power Query, pero tú tienes que tener esas fechas del futuro. En el archivo de Excel que has creado, tienes que tener esas fechas del futuro también. 2026, 27. Entonces siempre hay un trabajo manual extra que hay que hacer con la versión de Excel. Así que se podría decir que esa es una pequeña desventaja que tiene esa técnica respecto a las otras en este apartado en particular. El tercer criterio es el de escalabilidad, amigos, y con eso me refiero a la posibilidad de replicar el calendario, no solo el informe particular que tienes, sino a todos los informes que tú administres de tu área de trabajo.
Un desarrollador de Power BI no solo administra un informe, puede administrar varios informes. Y en ese sentido, la versión de DAX es la que tiene desventaja respecto al resto. Porque tú haces una fórmula que funciona con un informe individual. Si tú quieres que esto funcione para otro informe, con otro modelo, tienes que copiar la fórmula, volver a insertar la tabla y cambiar aquí el argumento de fecha. Tienes que hacerlo manualmente. Obviamente no es que te va a tomar mucho tiempo, pero tienes ese inconveniente. En cambio, con la versión de Excel, por ejemplo, tú tienes esa ventaja. Como el archivo se encuentra en una ruta del calendario, tú puedes hacer que todos los informes apunten a esta ruta. De esa manera, los 20 informes que tú administres están centralizados a ese archivo de Excel. Y si por A o B tú agregas un cambio en la tabla calendario, lo puedes hacer en ese archivo y se va a ver reflejado en todos los informes. En cambio con DAX, si quieres agregar un campo, tienes que hacer esa agregación en cada uno de los informes que tienes de manera individual. Entonces, ahí está la ventaja de utilizar Excel en este caso. Por otro lado, amigos, la versión de calendario de M es un punto intermedio entre la versión de DAX y la versión de Excel en este sentido, ya que efectivamente tienes un script que hay que copiar en los diferentes informes que tú manejes. Pero existe la posibilidad de centralizarlo. Para ello hay que utilizar una funcionalidad de Power BI que es Dataflow. Lo voy a mostrar aquí, estoy en mi servicio de Power BI, voy a insertar un Dataflow o flujo de datos. Y digamos que una vez que tienes el flujo de datos, tú puedes crear aquí la tabla. Un flujo de datos es como Power Query online, es Power Query, pero todo en la versión web. Y aquí puedes copiar el código. Yo voy a copiar el código que tenemos aquí, mira, copia el código. Y aquí es donde yo puedo configurar el año inicio, el año fin y crear el calendario. Una vez que creo el calendario aquí, yo puedo irme aquí donde dice inicio, obtener datos y poner aquí flujo de datos. Voy a hacerlo aquí. Flujo de datos o Dataflow y llamar a esa tabla que has creado. Lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Voy aquí, área de trabajo, y aquí está mi tabla calendario, fíjense. Entonces todos los informes pueden llamar a esta tabla calendario que está creado en un Dataflow, y si tú modificas el Dataflow, en todos los archivos se va a ver reflejado ese cambio. Entonces tiene esa ventaja la versión de M también, potencialmente respecto a la versión de DAX en escalabilidad. El cuarto criterio es el criterio de flexibilidad, amigos. Y con eso me refiero a la capacidad del informe a adaptarse a necesidades particulares o a construir valores personalizados. Por ejemplo, si en un calendario de DAX yo quiero agregar un nuevo campo, puedo aprovechar justamente el lenguaje DAX para hacerlo. Obviamente DAX no es un lenguaje especializado en construir campos, pero también puedo utilizarlo. Así que puedo aprovechar ese lenguaje en ese sentido. No obstante, ¿qué pasa si me piden cruzar la tabla calendario con otra tabla? Hacer un join o un buscar V. Como esta tabla calendario no es una consulta en realidad, sino es una fórmula de DAX calculada, yo no lo puedo cruzar con otra tabla, como sí haría con otros, utilizando la funcionalidad de combinar consultas. Con DAX tengo que utilizar fórmulas como related y lookup_value para poder traer esos valores. Así que ahí tengo esa desventaja. Por otro lado, una tabla de calendario con DAX yo no la puedo editar manualmente, ¿no? Tengo cero capacidad de edición de manera individual que a veces podría necesitar. Y finalmente, si yo tengo un calendario que es totalmente personalizado con periodos comerciales especiales, obviamente no lo puedo hacer con DAX. Es un calendario quincenal que va del 1 al 13 en ciertos meses y en otros meses va del 1 al 15, del 1 al 14. No hay un criterio definido. No lo puedo hacer con DAX. Tengo que hacerlo con Excel, como vamos a ver en su momento. Pasando a la versión de calendario de M, la cosa cambia un poquito, ¿no? En un calendario en M, como es una consulta, yo tengo la consulta en Power Query y puedo utilizar combinar consultas para cruzarlo con otras tablas y así traer información que yo necesite de otro lado. No tengo que utilizar funciones de DAX. También puedo aprovechar el lenguaje M para crear nuevos campos en mi tabla. Por ejemplo, aquí en base a la fecha yo puedo agregar una columna
que sea la semana del año, por ejemplo. Ya puedo agregar fácilmente ese campo porque el lenguaje M está especializado en construir campos, a diferencia del lenguaje DAX. También podría editar la información, no manualmente, pero puedo hacer reemplazos. Puedo utilizar reemplazar los valores para reemplazar ciertas partes del calendario dependiendo de lo que yo necesite. Así que tengo una ligera ventaja respecto a la versión de DAX. Finalmente, la versión de Excel, por un lado, tiene la gran ventaja de que es el único en el cual puedo hacer un calendario 100% personalizado, con los periodos que yo quiera, con los intervalos que yo quiera, porque yo lo creo manualmente. Así que manualmente puedo definir esos criterios en mi hoja de cálculo. En el apartado de flexibilidad es muy interesante porque tiene las mismas ventajas que la versión de M, más la posibilidad de crear tu propia versión de un calendario en particular. El último criterio que les quiero comentar, amigos, es el de la experiencia de usuario, que es qué tan cómodo es trabajar con estas tablas al momento de desarrollar un proyecto en Power BI. Esta es la parte más subjetiva del video. En el caso de las tablas con DAX, para mí son las más incómodas de todos, porque al momento de crearse, cuando tú manejas esa tabla, te va a mostrar toda su fórmula. Siempre tienes que asegurarte de ocultar esto y así trabajar. Pero cuando vuelves a abrir el informe, te va a volver a aparecer toda la fórmula. Para solucionar esto, puedes hacer lo siguiente, que es lo que yo suelo hacer. Yo creo la tabla aquí con DAX y voy a crear otra tabla que va a ser mi calendario oficial, DIN calendario. Simplemente llamo a la tabla de DAX. Entonces, esta tabla nueva solo tiene esta línea de fórmula, entonces utilizo esta tabla de calendario. La otra es como referencia, simplemente la voy a ocultar. Lo oculto y mi modelo va a trabajar con esa tabla calendario que hace referencia a la otra. Esta es mi dimensión oficial. Entonces, de esa manera puedes evitar este problema con las tablas de DAX. En el caso de la versión con M, amigos, en mi opinión es el más cómodo de todos porque obviamente lo único complicado es crear la tabla, construir la función, la expresión, y una vez que la creas, la tratas como si fuera cualquier tabla del modelo. Ya está cargada, la colocas aquí y la utilizas normal como una tabla de dimensión y la vinculas a la tabla o las tablas de hechos que tú tienes. En el caso de Excel, podríamos decir que es muy parecido a la versión de M. Lo podemos tratar como cualquier tabla del modelo. Tiene el mismo símbolo y la colocas en tu modelo estrella sin ningún problema. Lo único a señalar es el tema de la seguridad, ¿no? Esta tabla proviene de un archivo de Excel que está en una ruta particular o de repente en una ruta compartida. Así que como no está en una base de datos corporativa, hay un riesgo ahí de que se borre la tabla o que se mueva la ruta. Hay ese pequeño riesgo al momento de trabajar con esas tablas que no es muy importante, pero creo que sí valía la pena mencionarlo. Y bueno, amigos, esos son los criterios que utilicé para clasificar estos tres métodos de creación de la tabla calendario. Ya depende de cada uno definir cuál es su metodología preferida al momento de crear esta dimensión. Yo solo he decidido mostrarles todos los que tendría que considerar para elegir la mejor forma. Sin más que agregar, amigos, me despido y conmigo será hasta un próximo video.